Hola a todos. Continuamos con las operaciones de álgebra relacional. Ahora veremos las operaciones no fundamentales. Las operaciones no fundamentales son operaciones que pueden ser expresadas en términos de las operaciones fundamentales. Sin embargo, se usan para simplificar la forma en que se expresan estas operaciones. Vamos a ver que tiene mucho sentido utilizarlas para realizar algunas tareas que usualmente requerimos. La primera de ellas es la operación intersección, es una operación binaria, y esta la hemos utilizado también en toda la parte de conjuntos que hemos visto desde tiempo atrás, y se simboliza con este símbolo. La forma general es R1 intersección R2, donde lo que queremos hacer es encontrar que tenemos una relación R1 y la interceptamos con una relación R2 y el resultado es las tuplas que son comunes en R1 y en R2. Bueno, dado que esta es una operación no fundamental, debería ser posible expresarla en términos de las relaciones fundamentales. Entonces vamos a mostrar cómo realmente esto es cierto. Lo primero es que R1 menos R2 sería la porción que teniendo R1 le quitamos R2. Por lo tanto, sería R1 completo quitándole la parte que está común con R2. Eso quiere decir que nos quedaría una, una porción de R1 de esta forma. Pero además, si yo cogiera R1 completo, entonces tendría la información de R1, que es la elipse que tenemos en este diagrama de Venn, y piensen que a ese R1 le vamos a quitar lo que tenemos al lado izquierdo, que es R1 menos R2. Lo que nos quedaría, sin duda, sería la parte de la intersección. Por lo tanto, R1 interceptado R2 es R1 menos R1 menos R2. Bueno, esta operación entonces la utilizamos para encontrar las tuplas que son comunes entre dos relaciones. Por ejemplo, encontrar, utilizando intersección, que no siempre se requiere, los códigos de los alumnos que sean monitores y que estén matriculados en ingeniería electrónica o su promedio de carrera sea menor que 3.5. Entonces quiere decir que tenemos que conseguir la información de R1 y la información de R2. Ya sabemos que los alumnos que son monitores están en monitor y el código de esos alumnos es código AL. Por otro lado, en alumno también tenemos los que están en la carrera de IE y necesitamos que su promedio sea menor que 3.5, o sea, que sea de la carrera de ID o su promedio sea menor que 3.5. Entonces quiere decir que utilizamos el conector O y queremos encontrar los que sean comunes. Pero para eso, si miramos la relación del lado derecho que se generó con esa operación, la aridad de esa relación es la aridad de alumno, que es código del alumno, nombre del alumno, promedio del alumno y la carrera del alumno. Quiere decir que tiene 4 atributos y en la izquierda yo estoy proyectando solamente un atributo. Por lo tanto, dado que la intersección, si recordamos en la diapositiva anterior, se desprende de la operación diferencia y la operación diferencia requiere compatibilidad, no podría ser posible desarrollar esta operación. Entonces, lo que tenemos que hacer es proyectar el código del alumno y ahorita sí, esto tendrá aridad 1, como en el caso de la izquierda, o sea, estas dos relaciones ya son compatibles por la aridad, número de atributos igual, pero también los dominios de cada uno de los atributos se refieren a lo mismo, por lo tanto son relaciones compatibles. ¿De acuerdo? A pesar de que monitor y alumno no son compatibles, la relación salida de la operación sí es compatible. Y ahora podemos aplicar el operador intersección y finalmente encontraríamos los resultados. Acá tenemos código del alumno y código del alumno, por lo tanto decimos que las relaciones son compatibles. Una operación que llama mucho la atención es la operación reunión natural. Y llama mucho la atención porque es una operación que hace mucho por nosotros cuando la estamos utilizando. Se simboliza con este moñito y la forma general es R moñito S
donde el moñito realiza las siguientes operaciones. Lo primero es el producto cartesiano entre R y S. Recuerden que R y S son relaciones, son minúsculas. Cuando son mayúsculas se refiere a los esquemas. Entonces el producto cartesiano en RS. Luego realiza la selección forzando a la igualdad de los atributos que aparecen en ambos esquemas. En la práctica es forzando la igualdad entre llave primarias y foráneas, o sea, haciendo la condición de join él directamente. Y como si fuera poco, lo que hace es que elimina los atributos que están duplicados. Quiere decir que los dos atributos que igualó, uno de esos lo quita para no tener esa redundancia. Hace 3 tareas por nosotros con un solo símbolo. ¿De acuerdo? Eso expresado en términos de operaciones fundamentales, mire lo que significaría. Inicialmente un producto cartesiano, después una selección de los atributos iguales y después una unión de los esquemas donde, recuerden ustedes que la operación unión no permite elementos repetidos, por lo tanto saca aquellos que sean repetidos. Todo esto con una sola operación. Y R y S serían los esquemas de R y los esquemas de S respectivamente. Bueno, entonces esta operación que se ve muy llamativa, mire todo lo que facilitaría. Entonces, si nosotros quisiéramos encontrar los nombres de los monitores y los códigos de las materias, ya sabemos que estarían involucradas la relación monitor, y como necesito los nombres de los monitores, pues necesito también la tabla alumno. Y si hiciera un producto cartesiano, tendríamos dos relaciones, una condición de join, entonces le aplicamos la reunión natural y nos queda solamente por seleccionar los atributos. Él nos ahorró la selección de los atributos que son iguales. El asunto y la mala noticia es que no hay un motor de bases de datos que coja la reunión natural y nos la aplique directamente. Normalmente tenemos que hacer las operaciones, tenemos nosotros que definir esas condiciones de join, entonces pues no tiene mucho sentido, a pesar de que sí facilita mucho ver una expresión en esas formas. Pero como si fuera poco, se inventaron que hay una que se llama reunión Z, que es el producto cartesiano con un argumento adicional que es θ en este caso, donde θ es un predicado condición que colocamos sobre esa condición. Ya no la condición de join, porque la condición de join no la regala directamente la reunión natural, sino una condición adicional. Esto sería algo como esto. Y nuevamente estamos colocando condiciones, pero realmente hay una condición que falta y es las condiciones que se hagan de la condición de join. Listo. Entonces encontrar los nombres de los monitores de ASI y los códigos de las materias que monitorean. O sea, ya sabemos que vamos a necesitar los nombres de monitores que están en alumno y necesitamos monitor para conseguir las materias que monitorean. Pero no solamente me interesan que sean monitores, me interesa que sean de ASI. Entonces sería monitor, reunión natural con reunión Z, donde carrera es ASI, y alumno, y mostramos la información que nos interesa. Esta, pues desde luego que si la reunión natural no está soportada en los motores de bases de datos, pues la reunión Z tampoco. Hay una operación que es muy importante desde el punto de vista de lo que nos puede entregar, pero que tampoco tiene una representación directa en los motores de bases de datos. Es la operación división. La operación división nos hace entrega de unas tuplas que no nos puede entregar ninguna otra operación de álgebra relacional. Y la forma en que sabemos que necesitamos esa operación de división es cuando tenemos que estamos encontrando los elementos de una relación, unas tuplas de una relación que tienen ocurrencia en todos los de la otra relación, en todos. Quiere decir que yo evalúo unas tuplas y dentro de esas tuplas hay algunos atributos que ocurren en todos los de la otra relación, o sea que estos atributos se mapean en forma completa sobre la otra relación. Eso es una tarea muy difícil de desarrollar si no tuviéramos una operación como la operación división. Se simboliza con el símbolo de división que conocíamos, la forma general es relación 1 dividido relación 2 o S, R dividido S. Pero acá la idea de la operación división es que se ve muy fácil, pero yo no puedo utilizar la operación división si no construyo las relaciones que van a ser involucradas en la operación división.
Y esas operaciones son R y S y deben cumplir las siguientes condiciones para poder utilizarla en la operación división, pero también para saber qué resultado nos entrega. La primera es que R y S, siendo los esquemas de R y S, las relaciones y S respectivamente, se requiere que, o se consigue que el esquema de R dividido S va a ser el esquema de R menos el esquema de S. Acá fácilmente uno podría empezar a hacer algunas asunciones, ¿cierto? Lo primero es que S debe ser un subconjunto de R y que lo que le queda a R quitándole S es lo que yo quiero mostrar. Ya con eso tenemos una buena guía para poderlo hacer. Y lo que hace la operación división es encontrar las tuplas de R sobre el esquema de S que sean igual a las tuplas de S sobre el esquema de S, y a esa salida le encuentran entonces las tuplas de R del esquema de R menos S, y esas son las tuplas que va a entregar. Esto no se ve muy bien, pero realmente en la práctica es mucho más fácil entenderlo. Y expresado en términos de operaciones fundamentales tiene esta expresión que no es nada sencilla, donde tenemos una serie de operaciones en términos de los esquemas para poder encontrar lo que queremos de R menos S. Pero veamos un ejemplo que nos permita entender para qué sirve y cómo se puede utilizar. Este ejemplo sería encontrar los nombres de los estudiantes que tienen notas en todas las materias que pertenecen a la carrera ASI. ¿De acuerdo? Como está ese todas, entonces la operación que está llamada a intervenir es la operación división. Y encontramos que acá hay ese todas separa como dos cosas. Por un lado las materias que pertenecen a la carrera de ASI y por el otro lado los estudiantes que tienen notas. Esa separación es importante porque eso es lo que nos va a determinar qué es R y qué es S. Ahora, ¿yo puedo conseguir las materias que pertenecen a la carrera de ASI? Claro que sí. ¿Puedo conseguir los estudiantes que tienen notas? Sí. ¿Y puedo encontrar los nombres de los estudiantes? Sí. Entonces no hay operaciones ocultas, lo que sí hay que es poderlas componer de tal forma que nos puedan servir para lo que queremos. Entonces vamos a conseguir R y S. Decimos entonces que S, que es la parte que está después de todas, entonces son los códigos de las materias que pertenecen a ASI. Acá hay un elemento importante que hay que hacer. Como acabo de escoger los códigos, ya sé que cuando construya R también voy a necesitar los códigos. Pero además de los códigos de las materias requiero otro atributo, en este caso el nombre de los estudiantes, que es el que voy a mostrar. Esto es bien importante irlo pensando cuando estamos construyendo cada una de las relaciones. Y entonces, para poder conseguir esto, ya sabemos que las materias están en ASI, están en la tabla materia, y vamos a tener la condición de que la carrera sea ASI. Y nos interesan los códigos de las materias. Es una expresión tan sencilla como esta. Ahorita necesitamos R. R tendrá que tener la información, nombres de los estudiantes que tienen notas. Acá va a estar con los estudiantes que tienen notas y ya voy a mostrar a qué se refiere ese todos. Los nombres de los estudiantes y los códigos de las materias que han cursado. ¿Por qué los códigos de las materias? Porque como yo quiero los nombres, recuerden que la salida va a ser R menos S, por lo tanto voy a quitar código de materias que está acá y me quedan nombres. Entonces siempre voy a tener en R lo que ya tiene S más lo que yo quiero mostrar en la división. ¿De acuerdo? Y esto sí es muy fácil hacerlo. Necesitamos nota, que es donde están los estudiantes que tienen nota. Y como nombres no está allí porque allí está solamente código del estudiante, código de la materia y calificación, entonces requiero alumno, que es donde están los nombres. Hago un sencillo producto cartesiano, en este caso puedo utilizar la reunión natural para ver cómo se utiliza, y voy a mostrar entonces los códigos de las materias que ya estaba en S y nombre del alumno, que es lo que nos quieren, que es lo que nos están preguntando. Por lo tanto, ya he hecho esto, conseguidas las expresiones para R y S, pues hago la división entre R y S, que sería exactamente lo mismo que tenemos acá. Lo que tenemos en R dividido lo que tenemos en S. Entonces miren que es fácil entenderlo acá. Entonces si yo quito el código de materia de R, me queda el nombre del estudiante. Entonces ese es el R del esquema menos el esquema de S, me daría nombre del alumno. ¿Y qué es lo que estamos diciendo acá? Yo voy a coger los alumnos y con sus notas y voy a mostrar aquellos nombres de esos alumnos
cuyos códigos de materia en este producto que hemos realizado acá esté en esta segunda parte. Quiere decir que voy a mostrar los nombres de los alumnos cuyas materias o en cuyas materias tienen nota de todas las materias que sean de la carrera ACE. Eso es lo que representa esta salida. Listo. Y hemos dicho entonces que el esquema de R dividido S es R menos S. Hay una operación importante que se llama operación asignación, que se parece un poco a la operación renombramiento, con una diferencia, y es que acá la operación asignación materializa las relaciones. Quiere decir que esas relaciones, esos nombres de relaciones, yo puedo seguirlo utilizando en cualquier momento a partir de que se ha hecho la asignación. Recuerden que en el renombramiento se perdía la posibilidad de seguir utilizando ese nombre que le había dado como un nuevo nombre a una relación o expresión de álgebra relacional. Pero hay una diferencia, es que cuando yo utilizo la operación asignación, yo cojo esta expresión y se la asigno a un valor temporal, a una relación, que en este caso hemos dicho ten. Este ten coge una copia, hace una fotografía de lo que hay en expresión e inmediatamente lo pasa a ten. Y ahí queda por siempre. Lo que tomó en ese momento es una instantánea y se queda con este momento. Luego, cuando expresión cambie, ten no va a cambiar porque la asignación fue hecha en un momento diferente. Mientras que el renombramiento siempre coge la información que tenemos en el momento específico porque él no tiene otra relación sobre la cual trabajar. Bueno, entonces, por ejemplo, expresar la operación división en términos de operaciones fundamentales se tendría algo como esto. Toda esta información, recuerdan ustedes, yo podría hacerla a través de asignación, que sería todos estos elementos. Asigno una parte que es R menos S de R, que sería esta primera parte. Después agrego la segunda, que sería R, pi de R menos S sobre este primer valor. Y luego la siguiente, y miren que puedo utilizar entonces el temporal 1 acá y el temporal 2 de nuevo acá y consigo un nuevo ten 3 y después puedo hacer la operación sin ningún problema. Para eso sirve ese proceso de asignación. Y vamos a decir que en muchas ocasiones vamos a requerirlos para hacer algunas de las tareas que tenemos ahí. Estos son algunos ejercicios que deberían desarrollarse como para ir ganando un poco de experiencia, de destreza en el uso de las operaciones. Quiero mostrar solamente uno, el número 5, cómo se desarrolla. Entonces están diciendo encontrar los nombres de las materias y los nombres de los profesores que las orientan. Entonces acá lo de que siempre hay que hacer es determinar cuáles serían las tablas o relaciones que deberían ser utilizadas. Hemos dicho que acá tenemos estas 6 relaciones. Vamos a ver cuáles nos interesan. Entonces, ¿dónde están los nombres de las materias? Están en materias, es la única donde hay nombres de materias. ¿Dónde está el nombre de los profesores? Solo en profesor están. Pero no me están preguntando la información de materia y profesor, sino me interesa las materias y los nombres de los profesores que orientan esas materias. Entonces requiero saber dónde está la información de las materias que orientan los profesores. Y eso está en Prof Materia, que tenemos el código del profesor y el código de la materia, pero allí no tenemos ni el nombre de la materia ni el nombre del profesor. Por lo tanto, necesitamos 3 relaciones. ProfMat, y con esa conseguimos el nombre del profesor y con esa conseguimos el nombre de la materia. Entonces acá estamos utilizando 3 relaciones en el producto cartesiano. Por lo tanto, vamos a necesitar, como es claro, 2 condiciones de join, n-1. Una que me apunte ProfMat contra profesor y otra ProfMat contra materia. Entonces la relación entre ProfMat y profesor es a través de la llave foránea CodeProf de ProfMateria con la llave primaria de profesor, que es CodeProf. Entonces decimos profesor CodeProf es igual a ProfMat de .CodeProf. Pero nos queda faltando la segunda parte de la segunda condición de join, que es entre ProfMat y materia. De esta materia vamos a materia. Entonces vamos a conseguir a través de un conector y el resto de la información. Pero acá nos saldrían todos los atributos de profesor, que son estos 3, más 2 de ProfMat, más 3 de materia. Sería como una continuación de columnas en una relación. Y no están pidiendo solamente los nombres de materias y los nombres de los profesores que la orientan. Por lo tanto, hacemos una proyección
NOMAT, nombre profesor, nombre prof. Y la pregunta sería, ¿se requiere hacer algún tipo de cualificación de los atributos? La respuesta es no, porque en estas tres tablas no hay repetido NOMAT, en estas tres tablas no hay repetido nombre prof. ¿Puedo cualificarlo? La respuesta es sí. Con esto hemos visto las operaciones básicas de álgebra relacional. Quedaría pendiente lo que denominamos operaciones de álgebra relacional extendida.